Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuará con el desarrollo del procedimiento para la selección de aspirantes al cargo de magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente se enmarca fundamentalmente en lo que establecen los artículos 94 y 99 de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, importante, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Importantes también son los acuerdos emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del desarrollo del procedimiento correspondiente. En este caso, se trata del Acuerdo General número 11/2018 de fecha 5 de noviembre del año 2018 que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la selección de aspirantes al cargo de magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata, en su momento, de la selección de aspirantes que integrarán las 5 ternas que serán enviadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado de la República para que el Senado, en términos de lo que establece el artículo 99 de la Constitución Política Federal, realice la designación correspondiente de 5 magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se desempeñarán en el cargo por 9 años de acuerdo a lo que establece el marco constitucional y legal en el Estado mexicano. Un elemento importante que deriva del artículo 94 constitucional es precisamente que se deposita el Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito, además de la importancia en este ámbito de la institución Consejo de la Judicatura Federal. Y el artículo 99 de la Constitución Política Federal establece la estructura y funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El artículo 99 constitucional establece precisamente el funcionamiento del Tribunal Electoral a través de la Sala Superior integrada por 7 magistrados y la existencia también de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de la sala especializada. Cada una de las salas regionales se integra por 3 magistrados en términos de lo que establece precisamente la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Un elemento importante es precisamente la existencia de estas salas regionales en el ámbito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encuentran estas salas regionales distribuidas en el territorio nacional de acuerdo a lo que establece el marco reglamentario correspondiente. La importancia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en este caso, de acuerdo a la integración de cada una de estas salas por los 3 magistrados, como hemos comentado, y se trata en este caso, en esta sesión, de la selección de aspirantes al cargo de magistrados de sala regional, de acuerdo a lo que establece este acuerdo número 11/2018 y que establece los procedimientos correspondientes, las etapas que se desarrollan en este procedimiento para la selección de estos aspirantes. Al inicio se tuvo una lista de 136 aspirantes de la que conoció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y realizó una primera selección para determinar 30 aspirantes al cargo, y estos 30 aspirantes son los que comparecen en esta sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la sesión pasada, de los 30 aspirantes comparecieron 18 y para esta sesión específicamente son 12 aspirantes que participarán en esta comparecencia de hasta 5 minutos, presentando las líneas fundamentales del trabajo que en su momento presentaron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otros 5 minutos tendrán la oportunidad correspondiente a las preguntas y las respuestas que correspondan a los cuestionamientos que realicen las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo precisamente de este procedimiento de selección. Posteriormente, el Pleno, después de haber escuchado a los 30 aspirantes, seleccionará 15 de estos para que en su momento se integren las 5 ternas que serán enviadas al Senado de la República en términos de lo que
que mandata el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 99 establece que es el Senado de la República quien realiza la designación de magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es el esquema de orden constitucional correspondiente a este procedimiento que se desarrolla en estas sesiones en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el ámbito precisamente constitucional, legal y reglamentario de acuerdo a este documento, a este acuerdo número 11/2018 de fecha 5 de noviembre del año 2018, que establece el procedimiento, las etapas correspondientes y la forma en que se desarrollan estas sesiones de las comparecencias de los 30 aspirantes al cargo y posteriormente la integración de las 5 ternas. Este es el asunto que hoy analiza el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Continuamos con ustedes en el marco de este desarrollo del procedimiento para la selección de magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un asunto importante en el ámbito constitucional es precisamente la participación para la designación de magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Senado de la República. El mandato constitucional de que es el Senado de la República quien realiza la designación correspondiente a partir del envío de las ternas correspondientes que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una participación de los poderes del Estado mexicano en esta designación de magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación con la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece para estos efectos los acuerdos correspondientes. En el caso, el Acuerdo General número 11/2018 de fecha 5 de noviembre del año 2018, que establece el procedimiento, las etapas correspondientes para la selección de aspirantes al cargo de magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las etapas con la selección, la comparecencia y en su momento la integración de las 5 ternas que en este caso enviará al Senado de la República, y la participación del Poder Legislativo en el Estado mexicano con la intervención del Senado de la República para que en términos de lo que mandata el artículo 99 constitucional realice la designación correspondiente de magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta designación la realiza el Senado de acuerdo con este artículo 99 constitucional, con las 2/3 partes de los senadores presentes en la sesión donde se realice la designación correspondiente, un elemento importante que llevará precisamente al desarrollo de las funciones de magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, y también el punto de orden constitucional importante del desempeño de esta función de forma escalonada en la integración de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos son aspectos de orden constitucional importantes a tener en cuenta en el seguimiento de este procedimiento para la selección de magistrados de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señoras y señores ministros, en esta sesión pública continuaremos con las comparecencias de los candidatos y candidatas a magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
con la misma mecánica que utilizamos en la sesión del día de ayer. Secretario, sírvase iniciar las comparecencias. Sí, señor ministro presidente. Corresponde comparecer al aspirante número 19, Huicho González Mónica Arcelia. Adelante. Gracias. Muy buenos días. Expreso mi profundo agradecimiento a esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación por la oportunidad de encontrarme ante ustedes esta mañana, lo que representa en mi vida profesional y personal el más alto honor. Señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras ministras, señores ministros. Me permito respetuosamente presentar unas breves líneas del ensayo que he elaborado con motivo del presente proceso y para ello presento un punto de inicio trazando una línea imaginaria que parte de la acción de inconstitucionalidad 2/2002 y sus acumuladas, mediante la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta un precedente importante en materia de cuotas de género, sosteniendo la constitucionalidad de esta medida afirmativa de tipo o carácter temporal. Y esto lo hace en una época crítica en el que la resistencia al cambio del modelo cultural en nuestro país era predominante, sobre todo por tratarse del cambio de un modelo cultural arraigado de corte patriarcal. Este criterio se sostiene por muchos años por la Corte y se fortalece con la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos y también se fortalece con la reforma constitucional de 2014 que establece el principio de paridad. Con la acción de inconstitucionalidad 39 de 2014 y sus acumuladas se introduce la dimensión vertical del principio de paridad. Y con la acción de inconstitucionalidad 13 de 36 de 2015 se sientan las bases para la interpretación del sistema de paridad en su doble dimensión, tanto la dimensión horizontal como vertical, pues algunos ministros de la Corte opinaron que era procedente el principio de paridad en su doble dimensión, tanto en los ayuntamientos como respecto del resto de los ayuntamientos que integran un determinado estado, mientras otros ministros opinaron y votaron que no era procedente con base en el concepto de que se trataba de cargos unipersonales y dándole prioridad al principio democrático y de eficacia del sufragio. Más adelante vemos que la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sienta jurisprudencia, la jurisprudencia 6 del 2015 y la jurisprudencia 7 de 2016 para aplicar esta doble dimensión en el principio de paridad. Y también vemos más adelante que se encuentra pendiente la resolución de la acción de la contradicción de tesis 44 de 2016, en la que seguramente y con todo respeto creo que se deben de incorporar estas consideraciones de cumplimiento de las obligaciones en materia internacional en el campo de la igualdad de género que se contienen precisamente en la Recomendación General 23 de la CEDAW, en algunos compromisos ya contraídos por nuestro país en el ámbito de la CEPAL, en concreto en el Consenso de Quito, y por supuesto con las Naciones Unidas frente a la Agenda 2030. Creo que es una gran responsabilidad y por ello expreso mi compromiso con la excelencia, con la honestidad y con los principios fundamentales de certeza, de legalidad, de máxima publicidad, de objetividad y sobre todo con el principio de autonomía e independencia, porque así lo precisa la justicia y así lo exige nuestra sociedad. Muchas gracias. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Siguiendo atentamente su exposición y considerando básicamente los ensayos que se nos presentan como requisitos para la participación en este concurso, advierto dos temas interrelacionados. Uno de ellos, el de la paridad horizontal,
y otro muy importante al que se denomina identidad sexogenérica. El desarrollo de este segundo apartado lleva a entender que, además de la paridad entre los sexos, debe existir algún otro tipo de criterios en los que, atendiendo a aspectos específicos de grupos vulnerables, particularmente el de la preferencia sexual, esto también debe ser considerado. En la eventualidad de que esto pudiera ser finalmente aceptado por los órganos jurisdiccionales e impuesto como una medida a seguir en el reparto igualitario de las candidaturas, ¿qué criterios cree usted que sería conveniente considerar para que la preferencia sexual pudiera ser considerada como un elemento determinante en la configuración de las postulaciones a los cargos de elección popular, particularmente atendiendo a las conclusiones que alcanza en su ensayo y muy en lo especial para poder hacer este hoy ya más amplio reparto, ya no solo entre géneros, sino adicionalmente entre otras categorías de individuos que pugnan por un cargo de elección popular y que son incluidos en las listas. Insisto, son líneas generales. Me gustaría conocer a su criterio, dado que esto no está aún desarrollado, qué criterios pudiéramos utilizar para repartir equitativamente estos temas que ahora se desdoblan ya no solo entre hombre y mujer, sino además preferencia sexual y algunas otras que los hacen pertenecer a grupos vulnerables. Gracias. Claro. Muchas gracias por su pregunta, señor ministro. Esto me permite abordar esta parte del segundo contenido incluido en mi ensayo y que trata precisamente de la identidad sexogenérica de las personas. El criterio fundamental, partiendo del contenido constitucional que nos ilustra el artículo 1 de nuestra Constitución, es el principio de igualdad. Un principio de igualdad que se tiene que mantener y proteger, salvaguardar, sobre todo ante la posibilidad de existencia de estas categorías sospechosas que nos obligan a utilizar un método práctico, muy sencillo de desarrollar y que está contenido justamente tanto en nuestra Constitución y también en una interpretación conforme con el derecho internacional y con los tratados y convenciones internacionales que rigen nuestro marco jurídico de actuación. Incluso rescato esta parte en el ensayo que les he presentado con motivo del presente proceso, porque considero que la jurisprudencia de Sala Superior 21-2015 nos genera las herramientas básicas para ir incursionando también en este tipo de conceptos que representan las buenas prácticas y los estándares internacionales de los organismos especializados en materia de derechos humanos. Esto nos permite generar resoluciones muy valiosas y muy emblemáticas desde el punto de vista tanto formal como desde el punto de vista adjetivo. Y me voy a referir a la parte de fondo y me voy a referir a la parte de forma. En la parte de fondo nos permite eliminar la discriminación en los contextos electorales. Nos permite visibilizar la necesidad de proteger a estos grupos vulnerables, creando precedentes que garanticen ante la asimetría de poder y ante la visibilidad de la discriminación y el análisis de la neutralidad de la norma, la posibilidad de generar sentencias contundentes que en sí misma sean garantía de no repetición de la violación o de la discriminación a los derechos fundamentales de las personas en el contexto y durante la contienda. Considero que este elemento es
fundamental porque la sentencia en sí misma generará la posibilidad de prevenir futuras violaciones, no solo para la persona que solicita la protección de sus derechos políticos electorales en ese momento. Y en esta fase abro la explicación de por qué la importancia también en la forma. Creo que en el Poder Judicial de la Federación se han adoptado medidas muy positivas en el contexto de la justicia abierta, que nos permite una mejor comunicación con la sociedad, que nos permite ser analizados y evaluados de forma más puntual. Y este tipo de sentencias, paradójicamente, no redunda en un mayor número de sentencias. Seguramente el impacto será suficiente para generar un precedente ejemplar y que contenga la realización de violaciones futuras y que facilite la generación y el diseño de nuevas políticas públicas en este sentido. De ahí la importancia de la justicia abierta, porque nos permite comunicar mejor con la sociedad. A mayor justicia abierta, creo que tendremos la posibilidad de generar más confianza, que es lo que requiere nuestra sociedad, y ser organismos jurisdiccionales más transparentes que faciliten el análisis y el escrutinio, la rendición de cuentas y la mejora en las acciones anticorrupción. Este es el método, estos serían los criterios y, por supuesto, el desarrollo y el ejercicio de la interpretación del principio de igualdad en este campo generará mejores condiciones de inclusión en las contiendas electorales. Muchas gracias. Muchas gracias. Se puede retirar. Gracias, señor presidente. Gracias. Corresponde comparecer al aspirante número 20, Hernández Toledo Carlos. Adelante. Con su venia, señor ministro presidente. Señoras y señores ministros, comparezco ante este alto tribunal para compartir con ustedes de manera sucinta las ideas plasmadas en mi ensayo a partir de mi experiencia en el